Cuentan que en las montañas de Toyama, el maestro artesano Yukio Chakunawa extrae la porcelana blanda directamente de la tierra, como si estuviera rescatando un secreto guardado por siglos. Para Yukio y para tantos otros maestros en Japón, el material no es algo inerte. Ellos creen que la tierra, el hierro y la madera tienen un kami, espíritu, y están vivos. Imagina por un momento que tu vida es esa porcelana. A veces la tierra bajo nuestros pies se sacude y lo que creíamos sólido se agrieta. En esos momentos de crisis, nuestra mente se convierte en una centrifugadora de pensamientos y miedos y sentimos que nuestro mabui, nuestra energía vital, se agita o se dispersa. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando el entorno es incierto? La respuesta de los maestros no es luchar contra el caos, sino fluir con él. En el estudio Ghibli, el director Hayao Miyazaki sigue dibujando a mano, fotograma tras fotograma, incluso cuando el mundo digital parece ir más rápido que él. En medio de la depresión de los premios y la industria, él se refugia en el presente puro, el roce del lápiz sobre el papel. Él sabe que cuando te sumerges totalmente en una tarea, el ego se diluye, el pasado y el futuro desaparecen y solo queda el ahora. Esta es la primera lección de resiliencia. Cuando no puedas controlar el futuro, controla tu atención. Si eliges un reto que esté a la altura de tus habilidades actuales, por pequeño que sea, entrarás en el estado de flujo. En este espacio, la ansiedad por la crisis se transforma en una experiencia óptima, donde el tiempo deja de ser un enemigo. Incluso en la aldea Ojimi, donde viven las personas más longevas del mundo, la vida no ha estado exenta de dificultades. Sin embargo, los ancianos como Yukiko, de 88 años, nos enseñan que el secreto para superar cualquier crisis es microfluir. No se trata de hacer grandes proezas, sino de encontrar propósito en lo pequeño, cuidar el huerto al amanecer, preparar el té con movimientos gráciles o lavar los platos con la misma presencia con la que Bill Gates ordena su mente cada noche. Al concentrarnos en una sola cosa a la vez, devolvemos el orden a nuestra conciencia y recuperamos el control sobre nuestra calma interna. Los centenarios no dejaron un lema grabado en piedra a la entrada de su pueblo: cuanto más viejos, más fuertes. Su resiliencia no nace de la prisa, sino de la aceptación y el optimismo. Su secreto para una vida larga y dichosa se resume en dos palabras: despacio, con calma. Ellos no se angustian, salen a la calle, saludan a los vecinos, cultivan sus amistades, su moai, y sonríen incluso ante las pérdidas. Entienden que, al igual que el agua de Bruce Lee, debemos adaptarnos a la forma del recipiente que nos toca habitar hoy. Hola amigos, buenas noches. Comenzamos con nuestra tercera clase en esta programación del Club del Ikigai. Estamos cerrando la semana 3, donde el contenido principal lo conocemos como el estado del flow. Esas actividades, esa organización que vamos a hacer de nuestras tareas diarias, de manera que puedan fluir y alcanzar un estado conocido como el estado del flow. Esto significa que cada tarea la vamos a hacer
de manera constante, con una programación, bien definidas nuestras actividades, de manera que vayan fluyendo una tras otra. El ejercicio también se enfocaba en crear bloques de trabajo para hacer estas tareas y comenzar a fluir como lo han hecho los centenarios que estamos estudiando en este libro, que esta semana nos correspondió leer el capítulo 5, el capítulo 5.1, que están relacionados y en el libro se agrupan dentro del capítulo 5. Ambos nos hablan sobre cómo los artistas, los artesanos, como personas que han incorporado a sus rutinas diarias un momento de concentración para alejar distracciones y para convertirlo en lo que van a hacer el resto de sus vidas con total naturalidad. Esperando que hayan encontrado paz y tranquilidad en estos días turbulentos, les mando un abrazo, nuestra solidaridad está con ustedes y bueno, todo a su ritmo, paso a paso. Esta información es muy valiosa para el resto de la vida, para salir de situaciones difíciles, de situaciones de crisis, para tomar acción, para hacer algo, para identificar aquello que se debe hacer incluso en momentos de dolor y en momentos donde sentimos que el piso se nos mueve, como estamos en esta oportunidad. Mi abrazo solidario, espero que todos estén bien. Comenzamos con lo que es el desarrollo de esta tercera clase. Como les decía, esta semana el ejercicio está totalmente conectado con las páginas del libro, con estos capítulos que estamos analizando, porque en estos capítulos nos muestran cómo han hecho diferentes personas para fluir con sus actividades y convertirse en maestros de ellas, de sus tareas cotidianas, y convertirse así en personas expertas que desean que el resto de sus vidas van a realizar lo mismo que han hecho todo el tiempo. Es decir, que han fluido lo suficiente con ello como para seguir haciéndolo de esta manera por el resto de sus vidas. La idea con este ejercicio es enfrentar lo que es la multitarea con un foco único. El compromiso con una sola tarea es como un entrenamiento mental, y cuando lo incorporas a tu rutina y haces bloques de tareas, tu día va a fluir al igual que cada una de estas tareas fluya. Entonces le llamamos microfluir aquellas tareas que vamos colocando enfoque en cada bloque y que al final se componen todas estas tareas en bloque. Entonces tu día va a ser de fluir completo. Entonces, cuando nos adaptamos a estas rutinas, cuando las hacemos parte de lo que somos, ya nuestras manos lo hacen con tanta facilidad, entonces allí es donde estamos fluyendo. Trabajar con distintas cosas a la vez es lo que hacemos normalmente porque queremos ser productivos, queremos avanzar, que nos rinda el día, que saqué muchas tareas que tenía acumuladas, cosas pendientes y ya mañana puedo pasar a otras. Pero en realidad cuando hacemos varias cosas al mismo tiempo, caemos en que nuestra energía se fragmenta y sobre todo nuestra energía mental también se fragmenta y se reduce lo que es la retención y hasta la velocidad. O sea que cuando pensamos que vamos a tener más productividad, lo que estamos haciendo es restarle porque no estamos totalmente enfocados, concentrados, y nuestra energía mental se va a diversificar en todas estas actividades. A mí me pasa que cuando cambio de una tarea a otra, tengo que detenerme unos segunditos a reinstalar esa función. Esto se hace ¿cómo? ¿Qué es lo que yo venía a hacer aquí? ¿Cuál es el primer paso en esta tarea? Aquí le estamos haciendo que el cerebro arranque otra vez cuando en realidad estaba fluyendo, si era que estaba fluyendo con la otra tarea, porque todas las trabajamos así como al mismo tiempo. Entonces, este ejercicio, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuántos bloques de enfoque hicieron? Porque a veces vamos entrenando, vamos practicando. Sucede que algunos participantes preguntaron
que si tenía que ser la misma tarea constante todos los días, puede ser pasos, puede ser fases de ese proyecto o puede ser tareas distintas, pero si usted se acostumbre a hacer bloques de tareas todos los días con distintas tareas que tenga, entonces puede hacerlo con distintas tareas, solo que va a determinar ya sea 25 o 20 o 50 minutos a esa tarea y va a tener unos minutos de descanso. Sé que es difícil en la actualidad, sobre todo porque nos distraemos con el móvil, nos distraemos con otro tipo de información, nos llaman, nos hablan, sobre todo si estamos en un contexto de trabajo, trabajamos en casa, estamos en la casa. Entonces es difícil mantenerlo. Y entonces, ¿qué pasa si aparte de esas distracciones no nos enfocamos nunca? Entonces, por eso es que tenemos siempre proyectos rezagados. Esta semana trabajamos con lo que son proyectos rezagados. ¿Cuáles trajeron? ¿Cuáles de esos proyectos sacaron a flote? ¿Cuántos sacaron? Comenzamos entonces hablando sobre el ejercicio de esta semana. Esta semana aplicamos la técnica Pomodoro, una técnica que lleva su nombre por este icónico tomate que vemos en esta imagen, que representa un cronómetro de cocina, en realidad, un reloj de cocina, un temporizador. Estos icónicos tomates, relojes en forma de tomate que se usan en la cocina para calcular los tiempos de las cocciones y para que no se nos olvide apagar o hacer algún otro paso de esta preparación. Entonces, de allí el nombre de pomodoro, que viene siendo tomate en italiano. Entonces, esta técnica, el arte de la concentración, es aquella más efectiva para entrenar el cerebro para que se concentre en una sola tarea. Consiste en utilizar bloques de enfoque para disciplinar la atención y entrar así en lo que es el estado del flow que tratábamos esta semana. Esta herramienta de concentración es una condición esencial para entrar en este estado del flow, de fluir con las tareas. Entonces, cuando cronometramos esas tareas y le colocamos un bloque de enfoque absoluto, este reloj nos va a recordar que terminó ese bloque para que haya descansos, pero la idea es que no nos preocupemos de nada, sino en la tarea que estamos realizando. A diferencia del ejercicio de la semana 1, esta tarea se iba a tomar algún proyecto que tuviéramos rezagado y de preferencia que fuera algo manual, alguna actividad manual que tengamos rezagadas. Este bloque de enfoque es un puente estratégico para entrenar el cerebro, proteger la energía y optimizar la productividad diaria. ¿Cómo se llega a ese estado del flow? A través de pequeñas acciones que son el microfluir. Vamos fluyendo con pequeñas tareas, con pequeños bloques de enfoque, hasta que convirtamos el día en todas unas tareas que fluyen una tras otra. Entonces allí es donde se dice que se encuentra en el estado del flow. Una tarea fluye, después viene la otra que son microfluir, otro microfluir, hasta que llegamos a ese estado donde todo fluye y es lo que se conoce como el estado del flow. Preguntas frecuentes sobre el ejercicio. ¿Cuántos bloques son recomendados? Bueno, la metodología se centra más en la calidad, no tanto en cuántos bloques le recomiendes a cada tarea, sino en que se haga bien, en el cumplimiento de cada ciclo, más que en la cantidad de ciclos que hace. Entonces, por eso les mencionaba que la regla de oro es cumplir a cabalidad con ese enfoque, esos minutos que usted dispuso para ello. O sea, cumplirlos de verdad es más importante que cuántos bloques vaya a hacer en un día, por ejemplo. Como nosotros estamos en esta fase de entrenamiento todavía de estos ejercicios, yo también les recomiendo que lo hagan diariamente, hagan un bloque diario. Y una vez que ustedes puedan irse adaptando o vayan construyendo sus estructuras, organizándose, pueden crear bloques de distintas tareas, todo lo que tienen que hacer en el día, y los convierten en bloques de enfoque. Como van a tener minutos de descanso, en esos minutos de descanso pues van a hacer lo demás que tengan que hacer, o si quieren volver al móvil o lo que sea, en esos minutos de descanso, y luego enfocarse otra vez. Entonces, después que ustedes lo hayan logrado estructurar, organizar el día, pueden crear varios bloques de trabajo y de enfoque durante el día para todas sus tareas. Lo importante en este caso es que podamos adaptar los tiempos a nuestro propio ritmo para que podamos cumplir con esos ciclos. Porque si usted decide, bueno, me toca este bloque de enfoque porque yo lo puse
el lunes a esta hora, pero sabe que ese día hay hay una contingencia, hay una situación especial, hay una reunión, hay alguna actividad que usted tiene que hacer, que sabe que se va a distraer, que tiene que estar esperando una notificación, que tiene que responder algo urgente, entonces en ese momento no puede colocar este bloque de enfoque porque sabe que está con otro pendiente. Entonces, adaptarlo a nuestro ritmo de manera que yo desocupé y bloqueé estos minutos para el enfoque porque ya me preparé para ello. Entonces, el objetivo es que utilices estos bloques para entrenar tu cerebro y mantener la concentración en una sola tarea, para ir acercándonos a lo que es el estado del flow completo. Pregunta, ¿cómo equilibrar la dificultad de la tarea para no rendirse? Bueno, el equilibrio de la dificultad se refiere a que lo que hablamos, si es muy sencilla, si es muy fácil, podemos aburrirnos. Y si es muy difícil, nos provoca ansiedad, frustración porque no logramos completar o aprender realmente a hacer esa actividad. Entonces, en este equilibrio, lo que se recomienda es que el proyecto se encuentre como en medio término entre tus habilidades y el desafío que se enfrenta. Si la tarea es demasiado sencilla, te provoca apatía. Si es excesivamente compleja para tus conocimientos actuales, te frustras, terminas rindiéndote porque no podías. Pensaste que podías hacerlo, pero no podías, entonces allí es donde interrumpes este enfoque. Entonces, la clave viene siendo un equilibrio. Por ejemplo, recomienda la regla del desafío progresivo, de acuerdo a las condiciones que te encuentras para entrar en ese estado del flow. Un proyecto debe ser recto, que vayas a que tenga que el fin, esa meta, lo puedas observar, que sea fácil de entender a dónde tienes que llegar para completar y que utilices tus mejores recursos para alcanzarlo. Si el proyecto te aburre, por ejemplo, añades un extra, algo que te saque de confort. Por ejemplo, si tú estás pintando algo y tenías una mesa con todo, con el agua, con las brochas, con todos los recipientes, todos los utensilios que necesitas, entonces prueba agregarle algo que te saque del confort. Quita de allí el agua, por ejemplo. Entonces, que tú tengas que levantarte desde allí a limpiar la brocha a otro lugar. Si tú estabas ordenando algo, entonces lo tenías contigo, todas las cajas donde ibas a ordenar, entonces llévatelos para otro lugar y los vas apilando en otro sitio. O sea, agrégale un desafío extra, saca de eso perfecto que tienes ahí, ponle algo que te cueste un poquito más para que tengas que levantarte de allí, para que tengas que cambiar la posición cuando terminas aquello, etcétera. Si estás diseñando, estás haciendo algo en la computadora, entonces agrega un software que no hayas usado, entra en esa página que es la que no entiendes porque no la has usado, entonces que te cueste más aprender un poco de ello. O introduce nuevos pasos, un paso adicional. Si no le ibas a colocar color a esto, entonces ahora sí le voy a colocar para tener otro paso adicional. El tema es que no te angusties, que no haya exceso de dificultad tampoco, porque esto también nos genera ansiedad para terminar. En caso de dividir las tareas en grupos de tareas más pequeñas, también más adelante en el análisis, y como lo vieron los que ya terminaron la lectura de esta semana, hablan de la brújula, en tener una dirección, que esto es lo que voy a completar hoy, pequeñas tareas para recuperar ese control sobre ello. Entonces, que tu brújula sea la misión que vas a concretar hoy. No, el tema no es pensar tanto en cómo se verá el resultado final, sino en qué es lo que voy a completar hoy. Si es voy a revisar unas facturas, bueno, hoy voy a ordenarlas por fecha. Esta va a ser mi tarea hoy, de manera que yo no sienta que me falta mucho para terminar, que me agobia la cantidad de facturas que tengo, sino que mi misión es solamente ordenarlas por fecha, ordenar solamente las de este mes. O sea, en ese objetivo muy claro. Siguiente pregunta, ¿cómo evitar las notificaciones cuando son necesarias? Bueno, les decía que si usted no sabe, porque bueno, cuando es algo que es una emergencia, cuando es algo que usted no controla, porque cómo va a saber usted que lo van a llamar o que le va a llegar esa notificación importante, ese correo que es importante, no siempre lo sabemos. Pero otras veces sí, entonces podríamos, si yo sé que tengo una reunión, que estoy esperando una llamada, que tengo algo que es importante para ese día, porque van a estar esperando por mí, entonces en ese momento usted sabe que no puede colocar un bloque de enfoque. Cuando usted no sabe, porque es una notificación repentina, entonces podría llegar esa notificación sin que usted lo note, porque usted va a tener el teléfono en modo silencioso o en avión o sin señal. Entonces, para llegar a este punto, después cuando usted tenga sus minutos de descanso, va a ver esa notificación, pero tampoco es que usted va a estar todo el día sin mirar el móvil. O sea, usted va a tener sus minutos de descanso,
donde va a poder revisar, verificar que tenga, si tiene algo importante. Una recomendación también que utilizan es el ayuno digital, que practiquemos un día a la semana, un fin de semana, puede ser, sin el uso de dispositivos, permitiendo el uso solo para otros fines, por ejemplo, para escuchar música o para leer algo en el teléfono, desconectando el resto de notificaciones, quitándoles la internet quizá. También se recomienda que durante la primera hora de la mañana y la última hora de la noche no miremos la pantalla. Esto nos ayuda también a acostumbrarnos a que lo primero que hagamos no sea tocar el teléfono. Lo principal es tratar de colocarlo en silencio, sin notificaciones. Si esto se cuesta hacerlo, entonces váyase para un lugar donde no tenga señal, donde no llegue la internet, donde no haya posibilidad de que entre nada de notificaciones, espacios libres. Deje el teléfono en otro lugar y usted se va a hacer lo que vaya a hacer su tarea en otra parte. Entonces, al aplicar estas técnicas, consciente de que el teléfono no es lo más importante, sino la tarea que estoy ejecutando. Última pregunta. El ejercicio dice que hay que alejarse del smartphone. No pueden ser tareas digitales. Bueno, preferiblemente que no sean tareas digitales porque la computadora tiene notificaciones también. Siempre tenemos como que abrir otra pestaña y te acordaste de revisar otra cosa. Entonces, como que en un entorno digital es más probable que usted se distraiga porque es muy fácil moverse de una tarea a otra. Las actividades que son manuales, que no son digitales, usted tiene que probablemente levantarse de su asiento, soltar lo que está haciendo, lavarse las manos o secárselas si las tenía mojadas, ir a hacer eso otro. En cambio, en el entorno digital es muy fácil cambiar de una actividad a otra con un solo clic. Usted puede estar trabajando y en un segundo estar jugando sin moverse de donde está. Entonces, preferiblemente que no sean digitales, pero sí pueden ser digitales siempre y cuando usted, por ejemplo, hágalo sin conexión a internet, algo que pueda hacer sin conexión a internet, porque cuando están conectados los dispositivos, ellos mismos nos distraen, haciéndonos algún tipo de señal para que nos distraigamos. Entonces recuerda que nuevas tecnologías solo son beneficiosas si tú tienes el control sobre ellas y no al revés. La tecnología no debería controlarte. Y bueno, en este ejercicio de la semana, como hablábamos de que se trataba de proyectos rezagados, yo estoy segura que probablemente muchos de los proyectos que usted tiene rezagados es porque pasa mucho tiempo en el móvil o porque pasa mucho tiempo en la computadora y trabaja demasiado en la computadora y les cuesta levantarse a ir a hacer ese proyecto que es el que es manual, meterse en la cocina a limpiar, ordenar el closet, recoger la ropa que va a donar o este tipo de tareas las tiene rezagadas es porque pasa mucho tiempo en el entorno digital. Comenzamos entonces ya de lleno con lo que es el análisis y el resumen de lo que fueron estos capítulos, que fue el capítulo 5 y el capítulo 5.1, como me gusta llamarlo, porque en realidad en el libro encontramos con el capítulo 5 en dos versiones del capítulo. Entonces, el estado del flow y la excelencia en lo cotidiano. Esto es lo que los centenarios aplican, fluir con sus tareas. Y es de verdad que si lo comparamos con los ejercicios que hemos hecho, con el ejercicio esta semana, con los ejercicios anteriores, es que ese enfoque en una tarea te permite realmente no solamente estar organizado, sino que hace que todo tenga como, estás más consciente de lo que estás haciendo y te vuelves como que son acciones para ti más fácil de ir a ejecutarlas porque estás organizado y estás enfocado en ellas. Esta semana 3, el estado del flow nos dice que en lo cotidiano podemos encontrar también la excelencia y bueno, el estar concentrado es en este tipo de ejercicios. El arte de la concentración también nos hace que nos volvamos expertos, que aprendamos más, que el cerebro comprenda mejor esos procesos y así, sobre todo con actividades que son nuevas, que son recientes, es ideal para aprender nuevos e incorporar nuevos conocimientos. ¿De qué se trata? Según el estado del flow es un estado neuropsicológico donde el ego se diluye y el tiempo desaparece. Según Mihaly Csikszentmihalyi, define el flow como el placer
deleite, creatividad y el proceso en el que estamos inmersos totalmente en la vida. Imagínate en un lugar donde el tiempo se detiene y no existe la autocrítica, porque la autocrítica es aquello que nosotros constantemente estamos diciéndonos que no me da tiempo, que no puedo hacer esto, que porque hoy esto no me sale, que qué torpe estoy, que porque es que yo no sé hacer esto, criticándonos constantemente. Entonces, ese lugar donde ya no nos estamos criticando, donde el tiempo está detenido en esa actividad, eso es lo que se conoce como el flow, un estado donde tu acción y tu conciencia logran fusionarse por completo. Y como la teoría de Einstein de la relatividad, el tiempo es relativo. ¿Por qué? Porque una hora de angustia parece una eternidad, pero una misma hora inmersos en algo que amamos pasa más rápido. Entonces el tiempo es relativo porque una misma hora puede sentirse diferente, depende de lo que estés haciendo. Entonces lo que procuramos y que nos recomienda el texto, y es lo que ha mantenido tantos años a estas personas en ese estado del flow, es que las horas vuelen, pero a nuestro favor, que vuelen con nosotros, que nosotros volamos con ellas y que sean parte de lo que es nuestra vida, que no sea porque hice un ejercicio esta semana, sino que constituya una rutina en cada uno de nosotros. La técnica 1 para acercarnos a ese estado del flow es encontrar el punto exacto entre la apatía y la frustración. Esto es lo que hablábamos cuando nos explicábamos lo que era el ejercicio de la semana, encontrar un punto donde no sea demasiado difícil la tarea, excesiva y que nos frustre y nos cause ansiedad, pero que tampoco nos cause apatía, desgano y aburrimiento, porque es algo mucho más fácil o sencillo de terminar. Entonces, para sanar necesitamos retos que nos mantengan presentes sin abrumarnos. Si el desafío es demasiado grande para nuestras fuerzas actuales, surge esa ansiedad, esa sensación de que no soy capaz. Si es un poco, es muy poco, entonces caemos en la apatía. El secreto está en encontrar ese canal de flow donde la tarea es ligeramente superior a nuestra habilidad, obligándonos a estar aquí presentes. Tener el desafío suficiente como para enfocarnos. Que no sea algo que si nos distraemos un poco, se me cae. No lo logro. Entonces sí tengo que tener cierto nivel de concentración para completarlo. Nos comparte aquí en la lámina una frase de Ernest Hemingway, que es un escritor. A veces escribo mejor de lo que sé. ¿Qué significa eso? Que cuando llegas a un punto donde logras tú la excelencia, incluso sin saber que podías hacerlo. Fíjense en esta parte donde tenemos que equilibrar, buscar ese punto de equilibrio con esta tarea que estamos realizando entre el aburrimiento o la frustración. Debemos elegir en una tarea y trabajar en una tarea que va a ser monótona, que va a ser rutinaria y que la vamos a hacer parte de nuestra cotidianidad, o ya lo es. Entonces puede aburrirnos o puede frustrarnos. Por ejemplo, si tú eliges leer un libro, vas a retomar la lectura. Bueno, aquellos que son parte del club de lectura tienen este hábito. Pero suponte que este proyecto rezagado es aquel libro que tienes, o la frustración. Debemos elegir en una tarea y trabajar en una tarea que va a ser monótona, que va a ser rutinaria y que la vamos a hacer parte de nuestra cotidianidad, o ya lo es. Entonces puede aburrirnos o puede frustrarnos. Por ejemplo, si tú eliges leer un libro, vas a retomar la lectura. Bueno, aquellos que son parte del club de lectura tienen este hábito. Pero suponte que este proyecto rezagado es aquel libro que tienes pendiente por leer, que tienes rezagado en tu lista de lecturas que deseas hacer. Entonces, el camino de la apatía es
elegir el libro que ya dominas, que ya conoces, que lo has leído antes, que tienes conocimiento del tema y que su lenguaje es demasiado infantil para tu nivel intelectual. ¿No les pasa que un libro que en su infancia, en su adolescencia disfrutaban mucho, pero que ya en la adultez han intentado volverlo a leer y no se sienten ya con el mismo entusiasmo? Entonces es quizá por el nivel intelectual que tiene y el lenguaje que tiene ese libro en particular. Entonces tu mente se va a distraer rápidamente, sentirás que estás perdiendo el tiempo y terminarás bostezando porque el resto es inexistente frente a tu habilidad. Es un reto que es bastante sencillo y se convierte en algo aburrido que no era lo que querías hacer ni es lo que quisieras hacer el resto de tu vida. En el camino de la frustración nos encontramos todo lo contrario. Si intentas leer un libro que es demasiado exigente, un tratado de mecánica cuántica para físicos expertos, sin tener nada de conocimiento de esto ni base científica, te vas a sentir abrumado, te va a superar. Al cabo de pocos minutos, la ansiedad de no entender te llevará a cerrar este libro con una sensación de total fracaso. Entonces, ¿cuál sería el punto exacto que debemos buscar? El punto exacto es el punto dulce que llaman. Ocurre cuando eliges un libro que se adecua a tus conocimientos actuales, pero añade conceptos nuevos que te obligan a estar atento porque te está enseñando un nuevo método, una nueva técnica, un concepto que no conocías. Te obliga a estar atento para tratar de entender ese nuevo concepto. En este momento dejas de mirar el reloj, te sumerges en la lectura y, como dice Ernest Hemingway, sientes que estás leyendo mejor de lo que sabes. La frase de Hemingway es: estoy escribiendo mejor de lo que sé. En este caso estás encontrando un punto porque estás aprovechando ese bloque con esa tarea que decidiste tomar, con ese hábito que decidiste retomar, y no te vas a aburrir ni te vas a abrumar. Otro ejemplo de equilibrio en este punto es la anécdota de la tortilla de Jiro. Este documental de Jiro, Sueños de Sushi, se narra una historia de perseverancia extrema que explica este equilibrio en el trabajo artesanal. El reto: el hijo de Jiro pasó años practicando únicamente cómo cocinar la tortilla japonesa llamada tamago. Su madre no le daba el visto bueno a pesar de que ya él sabía hacerla. ¿Cómo evitó la apatía? Podría parecer una tarea aburrida y repetitiva el estar preparando el mismo platillo todo el tiempo, pero el hijo no se rendía porque cada día intentaba alcanzar un nivel de perfección microscópico que estaba justo por encima de su resultado del día anterior. ¿Cómo evitó la frustración? Al tener a su padre como guía y contar con las herramientas adecuadas, el desafío no era imposible, sino una meta clara que quería todos los días y requerían de su esfuerzo personal, de la utilización de todos sus recursos. Bueno, finalmente, tras años de práctica, logró el visto bueno y el secreto fue convertir una tarea que era monótona en un reto constante de maestría, transformando el trabajo en su ikigai y en pura felicidad. Existen entonces 7 condiciones que nos menciona el texto, condiciones arquitectónicas para fluir con una actividad. ¿Por qué arquitectónicas? Porque fluir requiere que exista una estructura. Necesitamos saber qué hacer, cómo hacerlo, liberándonos de las distracciones que hoy nos abundan. Entonces, no es solo trabajar, es usar nuestros mejores recursos personales para enfrentar desafíos ambiciosos que le devuelvan el sentido a nuestras manos. Entonces, en esta arquitectura vemos cómo paso a paso, el primero es saber qué hacer, porque
a veces esa inercia que no rompemos, ese avanzar, no ocurre es porque no sabemos dónde comenzar. Entonces, saber qué hacer con claridad absoluta de la tarea, no andar adivinando. Esto lo podemos programar, organizar con anticipación. Lo segundo es saber cómo hacerlo. Esa habilidad técnica que es fundamental porque no costaría, si no sabemos cómo hacerlo, bueno, hasta comenzar. Entonces nos estaríamos planteando un desafío muy difícil de cumplir y que es lo que termina frustrándonos también. Entonces, el tercer paso es saber que también lo hacemos. Ese reconocimiento de que la dirección clara, si hay forma de navegar y realizarlo y ejecutarlo, al tiempo que realimentamos inmediatamente cómo me está yendo. Puedo ver fácilmente cómo me está yendo con esto. Estoy logrando el objetivo. O sea que en esa tarea no esté yo adivinando, sino saber que también puedo hacerlo, que se pueda ver ese avance. El saber a dónde ir es la dirección clara, esa brújula. Si puedo yo llegar porque estoy yendo y estoy consiguiéndolo, o si me estoy estancando, estoy retrasado en algún proceso. El siguiente paso es tener desafíos ambiciosos. El reto exige cierto esfuerzo, que principalmente por eso a veces, por ejemplo, con el ejercicio de esta semana, esas tareas rezagadas, esos proyectos rezagados que tenemos, es porque exigen un tiempo, un esfuerzo, y estamos tratando constantemente de evitarlos. Entonces ese desafío debe ser ambicioso, tener cierto reto, cierta exigencia. En la otra fase de estas condiciones que deben cumplirse es usar nuestros mejores recursos, aplicar habilidades personales al máximo, que realmente estemos usando todas las capacidades que tenemos, que requiera que ese esfuerzo, esa exigencia implique aplicar nuestras habilidades personales por completo, tratando de evitar, porque ya vamos a tener una pausa cuando estimemos tener esa pausa de descanso. Y la séptima condición es que debemos estar libres de distracciones, la mente purificada de interrupciones externas totalmente. Entonces, estas son las 7 condiciones arquitectónicas para que se pueda hablar de que estamos fluyendo con una actividad. Saber qué hacer, saber cómo hacerlo, saber que se está haciendo bien, saber a dónde ir, tener desafíos ambiciosos, usar nuestras mejores habilidades y recursos y estar libres de distracciones. Esta es la arquitectura, las condiciones que se deben cumplir para que estemos hablando de fluir, de llegar a ese estado del flow. La segunda técnica de la que hablamos es la utilización de una brújula para actuar, no un mapa para obsesionarnos con ello. Entonces, cuando el futuro es incierto, un mapa detallado puede causar bloqueo mental. ¿Por dónde arranco? Porque a veces los mapas son confusos, no para todos es fácil leer un mapa. Entonces, lo que necesitamos en realidad no es el mapa, sino la brújula. En el día de hoy necesitamos es una brújula, una dirección clara hacia un objetivo concreto para el día de hoy, sin obsesionarnos con el resultado final. Esas pequeñas pautas de las que podíamos hablar, por ejemplo, en el ejercicio de esta semana, que mi pauta para hoy sea completar este paso de ese proyecto. Si se trata de organizar las facturas, bueno, el día me voy a dedicar a las facturas de este mes o a las que tengan este monto o solamente a las que usé para esto. Que vayamos dividiendo en pequeñas partes ese mismo proyecto, esa misma tarea, para que podamos sentir que estamos cumpliendo con el objetivo. No ver el resultado final, no imaginarnos cómo quedó eso ordenado,
no decir, bueno, hoy mismo voy a terminar con esto y voy a tenerlo ordenado, sino que nos lleve a terminar un solo paso, una misión, para sentir que realmente cumplimos con esa misión, ese objetivo concreto solo para hoy y no el resultado final. Como un escritor, por ejemplo, que se sienta ante una página en blanco, lo importante no es terminar el libro, porque un libro puede tardar incluso años en terminarse, sino escribir la primera palabra y fluir con ella. A partir de esa palabra viene lo siguiente. El proyecto es largo, pero no se termina de un día a otro, pero cada página debe escribirse. Para llegar a esto debo cumplir con estas etapas. Entonces, cuando tenemos un mapa, nos fijamos en el objetivo, en pensar constantemente en la meta, y lo vemos confuso y nos cuesta arrancar porque la vemos confusa. El resultado fue que nos bloqueamos, hay un bloqueo mental porque no hallamos por dónde arrancar. En el caso de la técnica 2, que es el uso de la brújula, nos centramos en el proceso, objetivos que eran difusos al inicio, pero que tienen una dirección clara. Este ejercicio, esta fase del ejercicio implica terminarlo, esta misión, pero es la que me va a llevar al resultado final. Como nos comparte esta frase de Yoshito Ito, es mucho más importante tener una brújula apuntando un objetivo concreto que tener un mapa. En estas condiciones que tiene que haber, nos encontramos con lo que es la epidemia moderna. Nuestro cerebro no es un procesador en paralelo. En el texto nos comparten el concepto del multitarea, especialmente cuando nos encontramos en un estado de hipervigilancia. Por ejemplo, con las noticias actuales, cómo drena nuestra energía cognitiva, cómo reduce nuestra productividad. Para recuperar nuestra claridad, entonces debemos aprender a cerrar las ventanas externas y enfocarnos en una sola cosa a la vez. Estos ejemplos, la productividad puede bajar el 60%. Esto se ha podido demostrar cuando tenemos varias ventanas abiertas. Toda esta multitarea, la productividad disminuye más de la mitad. Menos de 10 puntos reduce el coeficiente intelectual cuando estamos realizando varias actividades. Entonces, el experimento de Stanford, que nos revela estos datos, estudiantes multitarea que hacían podcasts, Twitter, notas, etcétera, no podían encontrar la flecha roja porque sus cerebros estaban entrenados para buscar las flechas azules, o sea, los distractores. Les cuesta encontrar el enfoque porque sus cerebros están entretenidos con esa otra cantidad de flechas que hay alrededor, que son las multitareas, las otras ventanas abiertas, ventanas externas. El filtro roto se refiere a que la multitarea no es hacer varias cosas a la vez, sino cambiar rápidamente entre tareas, agotando la energía cognitiva. Es decir, no es solamente que estamos haciendo varias cosas, sino que nuestro cerebro se agota cada vez que tiene que volver a adaptarse a esa otra tarea. Es como si le estuvieras cambiando el orden, estuvieras cambiando el cassette. Cada tarea es, el cerebro tiene que enfocar rápidamente, traer cómo es que hago esto en cuestiones de segundos. Ya me cambié para otra tarea y a veces nos detenemos. A mí me ocurre que cuando llego a la otra pestaña que acabo de abrir y no he terminado con la anterior, entonces me doy cuenta que tengo que tener unos segunditos para arrancar, enfocarme y concentrarme en esta nueva pestaña, que es lo que vine a hacer y cómo es que se hace. Entonces, estás agotando la energía cognitiva.
Continuamos con lo que es el diagnóstico del estado cognitivo, mente concentrada versus mente danzante. En este diagnóstico, ¿cómo lo evalúas? ¿Tu mente está concentrada en el presente o está bailando entre preocupaciones del pasado y del futuro? A veces incluso estando escuchando esta información, el que la está escuchando tiene el teléfono en la mano o alguien le está hablando o el televisor está encendido al mismo tiempo, no se está concentrando en esta información que se supone que la quiere escuchar, que accedió a esta clase y quiso participar en el momento que se activó el acceso a la clase y estaba haciendo varias cosas a la vez, entonces ni siquiera su energía mental le permitió entender, escuchar lo que se está diciendo en esta clase y quizás tampoco lo que estaba viendo en el teléfono, lo que le estaban diciendo en donde se encontraba. Entonces esa mente bailando entre una cosa y la otra es lo que la mente danzante nos trae más estrés y más pérdida de control. Una mente concentrada nos regala calma y aumenta nuestra creatividad, que son factores vitales para encontrar soluciones en tiempos difíciles. Una mente concentrada en estado del flow y la mente danzante es la dispersión, mientras en el flow el tiempo solo existe el presente, las horas pasan volando. En la mente danzante pensamos en el pasado, en el futuro y vamos como pivoteando entre lo que nos recordaba el pasado, lo que haré mañana, lo que haré en una semana, y cada minuto es interminable porque vas pasando de un tiempo a otro. En la mente concentrada, el control es el sentimiento absoluto. Controlo lo que ocurre y el ego se disuelve. Cuando la mente está danzando, lo perdemos. Aparece la autocrítica y la frustración. Una mente clara, sin obstáculos, incrementa la creatividad y la memoria, pero en la dispersión, la mente está llena de preocupaciones, aparece la baja autoestima, se reduce la capacidad de memorizar. Y en cuanto al entorno, un entorno libre de distracciones aumenta la probabilidad de fluir, pero un entorno lleno de distracciones, de internet, el televisor, las notificaciones, es imposible fluir. Para ejemplificar mejor esta información sobre la mente danzante versus la mente concentrada, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Usted está frente a su computadora y va a realizar un informe, va a redactarlo, va a escribir. Entonces, mientras está redactando ese informe, usted tiene al fondo reproduciéndose un video de YouTube, está escuchando esta clase o está escuchando el audiolibro mientras está realizando ese informe. Tiene abierta también una ventana de chat donde está contestando mensajes y su teléfono no deja de llegarle vibración, notificación con constantes notificaciones de redes sociales, de TikTok, de Instagram, de un jueguito que usted ni siquiera sabía que tenía descargado en su teléfono. Entonces, en ese estado de dispersión, su cerebro intenta realizar varias tareas porque usted tomó esa decisión de realizar varias tareas a la vez, pero en realidad lo que hace es saltar de una tarea a otra rápidamente, gastando energía cada cambio que hace. Entonces te distraes mirando esas flechas azules, ¿no? Que las flechas azules son estímulos, pero son irrelevantes para tu tarea y de hecho para tu productividad, para lo que es importante para ti. Esas flechas azules son estímulos, pero son irrelevantes, en lugar de enfocarte en las flechas rojas, que son tu objetivo principal, como lo veíamos en la lámina anterior. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tu mente danza, salta del pasado al futuro, sientes que el tiempo no se acaba, experimentas una pérdida de control y tu conciencia se llena de dudas porque no estás seguro de nada. Ay, yo le pondría esto, yo lo enviaría, le adjunté el PDF, voy a revisar a ver a quién se lo envié. Estás dudando de lo que hiciste porque no estabas concentrado en ninguna tarea. Y comienza también lo que es la que nos falta, la autocrítica.
empiezas a decirte, ay, pero es que yo no hice nada hoy, no me rindió, ay, es que yo no puedo, miren, me sonó el teléfono y es que me distrajeron, y entonces, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan torpe hoy? Porque empezamos a recriminarnos a nosotros mismos, cuando en realidad es una decisión que tomamos con esta multitarea. Según la evidencia científica que acabamos de ver, la productividad cuando estamos haciendo varias tareas cae un 60% y tu coeficiente intelectual se reduce hasta 10 puntos. Es por eso la importancia de estar concentrado, porque una mente concentrada va a escribir. Ahora imagínate el caso donde tú vas a escribir ese mismo informe, pero como tarea única. Te aseguras de estar en un buen entorno, apagas notificaciones y te comprometes por 20 minutos con esa tarea. Tu conciencia se pone en orden. No vas a pensar en el resultado final, sino que vas en el proceso, adaptando. Incluso esa escritura va a quedar mejor, esa redacción, porque le vas a ir agregando incluso elementos que no habías contemplado al principio, sino que como estás tan consciente de lo que estás escribiendo, se te ocurre colocarle un ejemplo, agregarle datos que no habías pensado agregarles, y luego, palabra por palabra, es que vas consiguiendo el resultado. Entonces, en ese momento que solo existe el presente, que eso es lo único que te preocupa, entonces la experiencia va a ser óptima, el tiempo va a pasar, pero va a ser productivo y te vas a sentir calmado y con un alto nivel de preparación. La próxima vez que vayas a escribir, te vas a sentir más seguro porque sabes que el último informe que hiciste te quedó genial. En esta parte del libro comienzan a hablarnos de los artesanos japoneses. En Japón los artesanos también se les conoce a ellos como takumis, convierten la repetición extrema en un ritual sagrado, como la experta de Kumano que elige cada pelo del pincel con devoción. En el libro nos muestran que podemos encontrar felicidad pura en la repetición consciente de nuestras tareas, transformando el trabajo en una danza de atención. El orgullo Takumi, eso que cuando la atención transforma el trabajo en un ritual sagrado. Esa en Japón la capacidad de dejarte absorber por esa tarea hasta rozar en la obsesión. Ese es un rasgo cultural que es profundo y que estas personas de verdad que lo hicieron parte de su vida y para ellos se ha convertido en la razón, en su sentido de vida. Estos takumis, estos artesanos, por ejemplo, este ejemplo de Kumano, para pintar, incluso esa tarea de elegir cada pelo de la brocha, es entre miles que son en realidad que lleva un pincel, sus manos danzan y fluyen en comunión con esas herramientas y se vuelve tan rápido que la cámara requería de velocidades altísimas de obturación para congelar el movimiento cuando se grababa esta tarea. Entonces la felicidad pura en la repetición extrema no se consigue de la noche a la mañana, se consigue en esa estructura, esas condiciones que tienen que darse, esos ejercicios que nos llevan a que esa tarea se vuelva parte ya de esas manos, se mueven con una velocidad que es artístico y que para esa persona es de disfrute total. En la simplicidad sofisticada encontramos que Steve Jobs aprendió en Japón lo de la manipulación de la arcilla en Toyama. Esta manipulación de trabajar con la arcilla, este personaje Steve Jobs, que además es una persona muy ocupada, trabajadora, empresario, logró encontrar que la verdadera calidad nace de encontrar un origen. En este caso, Yukio Shakunaga, el artesano de Toyama, extraía su propia arcilla en las montañas, entonces encontraba el origen y de allí venía la calidad de esa cerámica.
extraía su propia arcilla de las montañas. Esta conexión con la esencia le enseñó y nos enseña a nosotros que para construir debemos volver a lo básico y elevarlo al siguiente nivel de atención. Esas pautas que nos planteamos, esos ejercicios, esas tareas, debemos empezar en lo más pequeño. No nos vamos al final, al resultado, sino al origen. Jobs, que siendo fanático del Zen y de la ingeniería, quedó fascinado por Yukio Tsuchiyama en Takumi, con este ejemplo de la porcelana que nos habla el texto, extrayendo su propia arcilla. El auténtico artesano era único porque extraía esa arcilla en las montañas, conociendo el proceso desde el origen natural. Para un encargo final a Steve Jobs, Sakunaga fabricó 150 tazas, experimentando nuevas ideas, solo para elegir y enviar las 12 más perfectas. O sea que trabajó en 150 tazas para enviarle a Steve Jobs las 12 más perfectas. Es decir, que aplicó nuevas técnicas, tuvo nuevas ideas para mejorarlo en un proceso que ya conoce bastante. Entonces, ahí donde se salió de su zona de confort, aplicándole un poco más de desafío. El nivel de reto se mantiene alto internamente para poder estar siempre en flujo, llevando el objeto al siguiente nivel. No se quedó con lo que sabe hacer, sino que le va incorporando nuevas técnicas, nuevas ideas para que represente un desafío y para romper con lo que podría ser el aburrimiento, la apatía, porque eso que se vuelve monótono también se vuelve aburrido y nos causa apatía. No volvemos a esa tarea. Otro ejemplo es el de Hayao Miyazaki, quien protege su Ikigai a toda costa, la pureza creativa del estudio Ghibli. ¿Cuál es su Ikigai? ¿Cuál es su propósito? En esa búsqueda de proteger su Ikigai, evita el uso de la tecnología, estos gráficos, todas estas ilustraciones que ya se pueden hacer de manera digital, porque existen muchas herramientas tecnológicas para hacerlo. Entonces, en este estudio Ghibli, Hayao Miyazaki se mantiene haciendo estos trazos a mano. Él rechaza los ordenadores, las computadoras, porque dibujar a mano es lo que le hace fluir. Ahí es donde está su Ikigai. Incluso tras su jubilación se le encontraba dibujando a solas un domingo. Ya eso no era un trabajo, era su manera de fluir, era lo que iba a hacer para siempre. Su lección es clara: protege ese espacio que te genera paz. A veces estamos buscando cómo vamos a hacerlo automático, vamos a hacerlo, estos procesos van a ser automatizados y los voy a dejar que se hagan solos, pero cuando lo hacemos con nuestras propias manos es cuando realmente estamos protegiendo ese espacio de paz, aquel que te permite seguir creando sin importar el ruido del mundo, sin importar que no hay electricidad, que se me cayó la conexión y todos aquellos inconvenientes que pueden surgir de incorporar la tecnología. El tesoro nacional de Hayao Miyazaki, director ganador del Oscar, dirige sus películas dibujando a mano tras el mínimo detalle. Son proyectos largos, proyectos exigentes, desafiantes, y este autor, este artista sigue haciéndolo todo con sus propias manos, rechazando la distracción, no usar el teléfono desde los 90, no usar la computadora para sus ilustraciones. ¿Por qué? Porque dibujar a mano le hace fluir, los ordenadores no. Entonces, esta persona cualquier día puede encontrarse dibujando porque es lo que le permite fluir. Seguiré dibujando hasta el día de mi muerte, dice este autor, porque encontró realmente que ese es su Ikigai. Como hemos visto, para que el Ikigai prospere se necesita de una capacidad de entrar en el estado de fluir, y la condición fundamental para ello es estar libre de distracciones. Un ejemplo que les traigo con esta ilustración
Estas son ilustraciones reales hechas por el estudio Ghibli y del artista Hayao Miyazaki. Estas ilustraciones, como ven, el detalle, la belleza, se convierten en videos animados, en películas ganadoras del Oscar. Estos dibujos con tanto detalle que se ven casi imposibles de hacer a mano. Este autor, Hayao Miyazaki, protege activamente su Ikigai, limitando su entorno tecnológico. Es básicamente lo que hace. No utiliza los ordenadores ni el teléfono móvil actual, sino el antiguo de finales de los 90. Al aislarse del ruido de la hiperconectividad, se asegura de que la tecnología no tome el control de su mente. Este estudio es uno de los únicos de animación en el mundo donde casi la totalidad del proceso de producción se realiza a mano, utilizando técnicas tradicionales. Miyazaki obliga a todo el equipo a dibujar sobre papel, obliga a sus manos a interactuar directamente con el lápiz. El artista entra en una sintonía profunda con su obra, permitiendo que su conciencia esté en orden y fluya grácilmente en cada trazo, tal como lo hacen los maestros artesanos de los que estamos estudiando en este libro. Este ejemplo de estas ilustraciones que hacen Estudio Ghibli, quienes cualquier domingo los encuentran dibujando, ya no porque sea parte de su trabajo, sino porque es lo que lo hace levantarse cada día. Es su Ikigai completamente. Alguien puede dudar de eso. Este hombre es ganador de premios del Oscar, varios. Él no dibuja buscando el próximo galardón, ni pensando en la taquilla, en cuánto va a vender esa ilustración. Dibuja en su tiempo libre porque es el acto en sí mismo lo que mitiga toda ansiedad y le otorga la felicidad plena. Su Ikigai se protege porque su atención está volcada en el presente, en ese trabajo de creación tan maravilloso y perfecto que tiene. Las historias de Ghibli, a través de la naturaleza, los humanos que participan, estos seres increíbles que crean, lo busca hacer a mano y es garantía de que sus películas tengan un sello distintivo, y lo hacen porque le apasiona. El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro muestran que los árboles tienen sentimientos y los bosques tienen personalidad. O sea que también las historias no solamente es el trazado, la ilustración artística que hace, sino que también las historias están vinculadas con lo que es la naturaleza. Esta filosofía no solo habita en sus guiones, sino en su método de trabajo. Usar la naturaleza para darle vida a los dibujos animados, respetando los ritmos humanos y orgánicos por encima de cualquier frialdad artificial de las animaciones computarizadas que vemos en la... Ya casi para terminar, en esta última parte, continuamos hablando de este antídoto contra el aburrimiento, que son estas tareas que se vuelven rutinarias y que cuesta mantener el enfoque porque nos volvemos ya apáticos a ellas, aburridos, porque es como que monótono, es lo mismo todo el tiempo, y si es algo de trabajo, algo que nos están pagando por hacer, pero que nos aburre, entonces existen aquellas personas que han logrado encontrar en esas tareas una forma de fluir. Entonces, por eso el antídoto contra el aburrimiento es el microfluir. No todo es trabajo creativo, el secreto es inyectar cierta complejidad a esas tareas monótonas. Por ejemplo, en el libro nos hablan de esta ascensorista Shinjuku, quien lleva desde 2004 operando un ascensor. Podría hablarse pues de que es un trabajo de los más monótonos que hay, puede ser aburrido, ir de arriba abajo pulsando botones como ascensorista. Sin embargo, esta ascensorista no se aburre porque convirtió la tarea de ascensorista en una secuencia artística que creó ella misma. Saludos cantados, reverencias y movimientos gráciles como de geisha han hecho de ella, de esa tarea, la han convertido en un ícono, y para ella eso es una actuación, algo importante que va a ser ese momento de concentración, de enfoque en lo que hace, de disfrutarlo para poder fluir. Tenemos también el caso de el lavaplatos multimillonario, anécdota sobre Bill Gates,
que es el hombre más rico del mundo, uno de los más ricos, y lava los platos cada noche por su propia voluntad. Lo usa para relajar y ordenar su mente, imponiéndose reglas estrictas de secuencia, como el orden en que va lavando primero los platos, luego los cubiertos, y se organiza para microfluir con esta tarea. No todo es trabajo creativo, también lo repetitivo se puede utilizar, adecuar para que sea un trabajo donde te cause satisfacción, donde puedes usarlo incluso para meditar. Bill Gates, en ese proceso de lavar los platos cada noche, lo usa para relajar su mente. Entonces también tú puedes convertir, por ejemplo, la limpieza, la cocina o cualquier tarea monótona en un ejercicio para microfluir, imponiéndote reglas propias para encontrar orden en lo cotidiano. En este proceso de microfluir como motor, cómo hackear tu propia apatía, lo que se recomienda es que a una tarea aburrida se le impongan reglas artificiales para aumentar la concentración y así lograr ese microflow. Richard Feynman, un premio Nobel de física, no se frustró cuando le dieron tareas insignificantes. Se dedicó a pintar las paredes de la oficina para entretener su mente. Si la tarea no te reta, añade reglas artificiales. Busca la perfección estética en la repetición. Compite contra el reloj y hackea tu propia apatía. Entonces, la clave aquí es: si la tarea no representa un reto natural, añade reglas arbitrarias. Busca la perfección estética y compite contra el reloj para empujar la tarea hacia el canal del flow. Y también hablamos, ya casi para terminar, de lo que son las vacaciones instantáneas, la meditación como gimnasio del enfoque, llevar nuestra mente a su propio balneario. La meditación no es en este caso para dejar la mente en blanco, es un gimnasio para el enfoque. Por ejemplo, tenemos el caso de la ganadora de oro olímpico Jegan Arco de Corea en 1988, con tan solo 17 años, reveló que su principal entrenamiento era meditar 2 horas al día. Esta meditación lo usan como ejercicio para el cerebro. Al observar nuestros pensamientos como nubes que pasan, generamos ondas alfa que nos dan un descanso inmediato de la centrifugadora emocional de pensamientos y crisis que tenemos allí. En el desglose neurológico tenemos que el objetivo real de estas vacaciones instantáneas de la meditación no es dejar que la mente se ponga en blanco, sino que el músculo cerebral se ejercite, porque te pone como a observar los pensamientos, ¿sí? Y dejar pasar esos pensamientos, solamente a observarlos sin juzgar. La sensación que provoca estas ondas que se generan provocan una especie de baño tibio para el cerebro, o es un descanso bajo una sombra, un balneario portátil para neutralizar las notificaciones del smartphone. Ya en síntesis, entonces, la jerarquía de las tareas como ilusión. La paz que se siente Miyazaki dibujando, por ejemplo, es la misma que siente Jiro cocinando sushi, o que siente Bill Gates lavando los platos. Con atención pura es que lo logran. Tu Ikigai no depende del prestigio de lo que haces, sino de la pureza de la atención que le regalas a ese momento, a esa tarea que le estás dedicando. Y cuando esto pasa, ese nivel de habilidad que coincide con el reto, con la mente limpia de distracciones, el tiempo se detiene, entonces la rutina se convierte en esa felicidad que los lleva a vivir más años haciendo lo que los hace feliz. Entonces aquí, para terminar, te dejamos con un paso a paso concreto para aplicar y diseñar tu entorno libre de distracciones. Recuerden que al principio de la semana también les compartimos un PDF con esta guía de diseño de entorno libre de distracciones más ampliado, aplicando el ayuno de pantallas al despertar y antes de dormir, usando la técnica de Pomodoro para una sola tarea y establecer un ritual de inicio y fin para tu misión del día. Diseña este entorno libre de distracciones para que tengas tu herramienta de recuperación de la calma, y es tu total derecho. A veces estamos como que
nuestras decisiones, nuestras acciones, incluso para buscar la paz mental, dependen mucho del otro, de nuestro entorno, de qué necesitan las otras personas de mí y no lo estamos tomando como nuestro propio derecho de hacerlo. Entonces, bueno, con esto terminamos lo que es esta clase de hoy. Espero que esta información les sirva de mucho provecho para sus rutinas posteriores, ya que se trata de una parte del libro donde es bastante práctica, como lo veremos también en la parte final del libro, en la semana 4, que ya vamos más al cuerpo, al movimiento, a la práctica en sí de estas costumbres, de estas acciones que le han dado la felicidad por una larga vida a estos centenarios que estamos analizando a través de Ikigai. Bueno, querida comunidad de buscadores del Ikigai, al cerrar esta sesión es momento de que apaguemos ese ruido exterior y comenzamos a escuchar nuestra propia conciencia, nuestro propio orden que llevamos en nuestra mente. Hemos aprendido que el fluir no es un don místico, sino una experiencia que se va forjando a medida que trabajemos, que hagamos estas tareas. Es donde el ego se va disolviendo y donde eso deja de ser una carga pesada, donde el tiempo comienza a pasar más lentamente porque estamos trabajando en lo que queremos hacer. Es una condición donde nos sentimos realmente satisfechos de lo que estamos haciendo. En este mundo donde la epidemia parece ser el multitareas, que nos está drenando energía y atención y nos está dejando que seamos lo suficiente productivos, el fluir, el microfluir, surge como una herramienta que podemos incorporar a nuestra vida. Es fácil incorporarla, sencillo de hacer esta organización. No es algo que es difícil de planificar. Ejecutarlo es más difícil, pero no se trata de una experiencia que usted tiene que adquirir, un posgrado y usted tiene que hacer una maestría en ello. Es algo que se va haciendo paso a paso una vez que lo hacemos parte de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad y de las cosas que hacemos todos los días. Y como dicen los centenarios de Ojimi, despacio, con calma, sin prisas, se vive mucho más. Tu Ikigai no es una medalla que te cuelgas al final, sino tu forma de vida. Te sumerges en un proceso diario. Vayan entonces a fluir con sus tareas, que esta información les sea de mucho provecho. Feliz noche.